Estás escuchando Garage Galaxy Cósmico desde los estudios de LC Culture en la Plaza de San Francisco de Iruña. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, laraiá, lá. Laraiá, 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 laraiá. Laraiá, 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 laraiá. Egunon, buenos días a todas y todes. Hoy recibimos de nuevo por tercera visita a César in the City. Egunon, César, ¿qué tal? Egunon, opa a todos, ¿qué tal? Y bueno, pues aunando dos de mis grandes pasiones, le propuse hacer un programa sobre tropicalismo y la figura de Sócrates. Sí, el gran doctor Sócrates brasilero. Ya habíamos hablado de él en un programa de Brasil que hicimos. Y bueno, cuando me dijiste de hablar de él, para mí es un placer, porque no solamente es hablar de un jugador de fútbol, sino también de alguien que hizo mucho por su pueblo, por la gente de su país, fue una figura importante y además es uno de esos estandartes que hay en toda la historia del fútbol, que dignifica también el deporte del fútbol, que son la gente que aprovecha ser famoso dentro del deporte para ayudar a los demás y para participar en la vida social y política de su país y de su gente. Para mí eso es importante. Se ha perdido mucho,
pero es importante y por eso este programa vamos a intentar hablar de él y evidentemente también de otros jugadores de fútbol que de pasada un poco hablaremos, que también han sido incisivos dentro de su vida social como alguien importante para su pueblo. Yo debo decirte que, aunque soy futbolero, soy bastante futbolero, me gusta, no tenía ni idea Conocí a Sócrates en el Mundial 82, cuando era un crío, y bueno, pues de esos jugadores grandiosos que quedan en la historia, pero de la otra parte política no tenía ni pajolera idea. Y la verdad que en esta semana que he estado documentándome un poco sobre para el programa y todo este rollo, me he quedado maravillado. Yo creo que este pavo, ¿sabes? Voy a seguir informándome sobre lo que hizo, sobre su figura y tal, porque es de esa peña que deja huella. Y además, es decir, con hechos, no con palabras. ¿Sabes qué te digo? El tipo, no sé. Sí, bueno, era una persona que primero venía de una familia comprometida. Su padre era un funcionario público, sí. Su mujer venía de una familia más o menos intelectual, de gente que estaba metida en la cultura del país. Nació en un estado muy pobre del norte, en el estado de Pará, en la ciudad de Belén, donde desemboca el Amazonas, que es el norte-norte de Brasil, uno de los estados más pobres de la nación. Y después ya desarrolló su carrera en el estado de San Paulo, que sabes que es el más rico de todo el país. Y le tocó vivir una época muy especial, porque nació en el 54 y en el 64 fue el golpe militar en Brasil, que duró hasta el 85. Entonces toda la carrera suya la desarrolló dentro de la dictadura militar brasilera. Y eso fue lo que, primero, lo que había mamado en casa y después lo que él fue como jugador después, se juntó a otros movimientos que lo que has hablado tú antes, del tropicalismo y de la cultura de Brasil, que también empujaron para derrocar el régimen totalitario y para volver a la democracia en para Brasil. Él, según yo me he ido documentando un poco, la figura del padre significó mucho en el sentido de su formación, digamos, bueno, académica, ¿no? Intelectual. Bueno, él tenía, a los hijos los llamó unos Sócrates, otros todo Sófocles. como filósofos Bueno, griegos, Selenes creo que es otro. Y sabemos que el hijo pequeño, el hermano pequeño de Sócrates es famoso Raí. Que la gente más joven lo conocerá más a Raí que a Sócrates. Sócrates es más antiguo, el hombre murió muy joven y hace mucho que desapareció. Era un gran jugador, muy alto, con un pie muy chiquito. Sí. Era muy curioso de él. Y además, importante, que no solamente era un tipo comprometido con la cultura, sino que él hizo la carrera de medicina y era doctor. Sí, era doctor. Por eso el doctor. Ahora le llaman a Rossi y tal, el doctor. No. Y me he dado cuenta que antes había un doctor, ¿me entiendes? Que era el Sócrates. Ha habido varios doctores y ha habido gente que se ha dedicado a estudiar durante su carrera deportiva, mucha gente, incluso amigos míos. Que un amigo mío, portero de equipos de primera división, hizo la carrera de medicina durante su carrera futbolística, o sea que no son tan escasos. Pasa que son poco conocidos muchas veces y mucha gente que es más intelectual huyen del foco. Hay mucha gente que cuanto más intelectual o más culta o más o personas con preparadas, más intelecto son las que menos foco tienen público en el deporte. Entonces lo aguantan mientras que están en su carrera deportiva, pero una vez que ya termina, son el tal que jugó en tal, pero mira, a mí dejarme tranquilo que yo vivo muy bien y tenido muchos ejemplos en nuestra vida de gente comprometida y hablaremos después de gente muy famosa que se ha comprometido en los tiempos actuales. Ya sabéis, Cantona es una de las personas que lo hemos utilizado la entrada que está metido en el antifascismo y que en todas las campañas ahora con Palestina está muy involucrado. Gente como Thuram, gente como Goega, que hizo mucho por su país también, invirtiendo mucho dinero en escuelas y en cultura en su país. En la época... Y aunque no es futbolista, Manu Tebol, quiero dejar... Se gastó todo lo que ganó en la NBA, absolutamente todo, en hacer escuela en su país. Muchos jugadores africanos han hecho eso en sus países. Lo que pasa es que son países difíciles porque mucho que inviertas, el Estado tiene mucho control también de las cosas y es muy complicado. Y también, lo que hablabas tú antes del desconocimiento de la figura, es porque, aunque vivimos en un mundo muy globalizado, creemos, pero hay mucho desconocimiento en Europa de la historia, el deporte y la vida de América Latina, igual que al revés, muchas veces también, aunque nosotros, digamos, estamos más en el foco, porque los clubes europeos han sido siempre, digamos, los focos que se han visto en el resto de países, pero Argentina, Perú,
Brasil, Chile, Uruguay tienen sus propios estandartes, tienen sus historias magníficas de clubes centenarios. Anécdotas miles. Yo YouTube me está enseñando todo ese mundo. Y lo que pasa es que es lo que te decía antes, que yo me baso, digamos que he gastado más tiempo en saber del fútbol argentino. De hecho, me he hecho hincha de Central Córdoba, que es un equipo donde jugaba pues un personaje también muy curioso, que era el Trinche Karlovic, que dicen que era mejor que Maradona. La gente en Rosario dice que era mejor que Maradona. Has visto el documental, supongo. Y ahí me enamoré. Y entonces digo, yo me voy a hacer de ese equipo. Y me ha pasado con lo mismo con Corinthians. Porque viendo el reportaje... Lo que pasa es que Corinthians es un equipo más... Yo llevo la camiseta del colectivo Democracia Corintiana, que ahora hablaremos, es uno de los colectivos, que hablaremos después. Ahora sí que escuchamos otra canción y seguimos hablando para que la gente escuche un poquito de música. Pero cuéntanos un poco el principio de Sócrates y la influencia de su padre mientras que yo preparo Sócrates, la canción y eso. nació en Belén, que es la capital del estado de Pará, en el norte de Brasil, en el año 54. Él nació en una familia, digamos, acomodada, con gente que había estudiado. Su padre era funcionario público, su madre venía de una familia de intelectuales, y él nació en ese ambiente, en un ambiente donde ellos leían, donde estaban informados, de sus padres los elevaron a la cultura desde pequeños, y él empezó su carrera futbolística como profesional en el estado de São Paulo. Él empezó en Botafogo de São Paulo, que no es el Botafogo, o sea, sí, de Río, que es el conocido, sino que es el Botafogo de una ciudad muy bonita del interior de São Paulo, que se llama Ribeirão Preto. Entonces, en esa ciudad empezó su carrera, evidentemente con su clase y con la técnica que tenía y ese porte que tenía jugando al fútbol. No le gustaba entrenar. Bueno, eso tenemos alguno en tu tierra. Sí, también tenemos ejemplos. El mágico González, por eso te digo que el salvadoreño. Me ha encantado, me ha enamorado, porque ya es que... No, y fumaba. Fumaba en los descansos, fumaba... Exacto. Ese ya su piti como algunos que conocemos y su cervecita, de la historia. Bueno, cervecitas en Brasil, que no se echa, es que es muy raro. Pero vamos, lo que te decía, empezó en el Botafogo de São Paulo, en Ribeirão Preto, y ya más adelante enseguida le fichó Corinthians, y ahí donde hizo la carrera más importante. Después sí, se fue de Corinthians, jugó en otros equipos. También, ¿no? Sí, Corinthians es el de São Paulo. En Corinthians es lo que le ha hecho famoso, o lo que le ha hecho más famoso, aparte del tema de que fuese doctor porque estudió medicina durante su carrera de fútbol, es que él montó durante la época de la dictadura lo que se llama democracia corintiana. En un momento de crisis del club, él decidió que todos los empleados del club, incluidos los jugadores, participaban en decisiones del club. O sea, que el club estaba manejado por un colectivo, estaba como colectivizado. Eso se llamó democracia corintiana y fue uno de los focos de resistencia con la dictadura. A partir de ese momento, mucha gente se involucró en los temas, igual que hemos hablado de que paralelamente a ese proceso creado por Sócrates dentro de su club, se creó también un movimiento cultural llamado tropicalismo, que tenía que ver también con la, digamos, rechazo a la dictadura militar y con la lucha contra el gobierno militar de ese momento, que está muy bien retratado en la película que hablamos hace poco de Ainda Estou Aí, que es esta que tuvo el Oscar el último año, I'm Still Here, película que está rodada en Río y trata sobre un personaje que fue represaliado durante la época de los militares, que recomiendo a todo el mundo ver, con una banda sonora también magnífica, una película espectacular y bonita que podéis ver en muchas plataformas. En uno de los reportajes que he visto esta semana, más o menos cuentan que toda la democracia corintiana nacen de tres jugadores: Vladimir, Casagrande y Sócrates. Y entonces explican un poco quién eran los tres. Y de Casagrande dicen, era un tipo que con 19 años fue detenido por posesión de marihuana y tal. Sí. Entonces, pero que era un tío igual de comprometido que Sócrates. Y el de Vladimir, por lo visto, los negros son discriminados en Brasil. Y me imagino que en esa época, yo lo que tengo entendido. Entonces, Vladimir era un tío culto. El racismo ha sido en América Latina, es un tema secular. El tema de las clases sociales
en esos países es una Me cosa imagino que el habitual. fútbol será una válvula de escape. Y ¿no? el fútbol ya has visto, en Brasil ya eso está bastante más superado. Ahora mismo Sí. Brasil es un país con una conciencia Mm. muy especial contra el racismo. Hay una memoria de la conciencia negra en el país muy importante que se celebra todos los años, que se celebra también en el fútbol y que los equipos cambian hasta el escudo de sus equipos con el puño negro, como llevo yo en este escudo, para recordar la resistencia de la raza negra discriminada durante mucho tiempo en el país. Evidentemente eso ha sido una cosa muy, muy habitual en muchos países. No tenemos, estamos viendo ahora incluso en Estados Unidos, y estamos en el siglo XXI, o sea, no tenemos que irnos tan atrás. Como los cangrejos se dice en mi tierra. Sí, Vamos entonces, como los cangrejos. En una época en la que estamos ahora, en la que estamos viendo lo que estamos viendo, en la que estamos viendo a niñatos que vienen aquí a reverdecer antiguos prados, y donde hay un montón de gente que lo subvenciona, como eso es lo que me la preocupa realmente dictadora a mí. madrileña, etcétera, etcétera. A mí no O me sea, preocupa esta gente. Si realmente su discurso y tal y igual. A mí lo que me preocupa es ver, porque me informo en internet o intento informarme de quién financia a esta gente y tiene mucho dinero, que es el problema. ¿Sabes? Está Sí. muy bien financiado, tienen para ir Bueno, a todos lados y tal. exactamente. Entonces, Por eso, ese es el problema. Para creo nosotros, yo. dentro de lo que podemos hacer es recordar a gente que luchó en su día por estas cosas, que no nos vuelva a pasar, y si nos pasa, que sepamos luchar como lucharon ellos. Es un poco la conciencia que queremos llevar en el programa de hoy. Aparte de poner unos cuantos disquitos brasileros, hemos empezado con Chico Buarque, que fue uno de los cantantes que fueron encarcelados junto a Caetano Veloso, Gilberto Gil, y que todos ellos fueron exiliados después a Londres, y ahí se juntaron con el movimiento Londres después de la explosión del beat de los 60, cuando llegaba ya la época de la psicodelia, donde empezó el hard rock, donde empezó todos esos movimientos más hippies o más alternativos de final de los 60, se juntó con esta gente que venía de sus raíces negras y raíces brasileras, y todos ellos montaron este movimiento tropicalista, que no solamente era en la música, sino también en la cultura, en el teatro, en el cine, en la pintura, etcétera. Pues hoy vamos a poner unas cuantas canciones de este movimiento tropicalista. Hemos empezado con esta de Chico Buarque, de A pesar de Vosé, y todas estas canciones que estamos poniendo de este movimiento están reconocidas como canciones que estaban compuestas y redactadas todas pensando en luchar contra el gobierno militar. Ahora seguiremos con Construção, otra de las canciones Que de este viene, movimiento. el título viene bien para todo lo que has dicho antes, lo de construir. Contra Exactamente. esta gente hay que construir. Y además construir de una manera muy importante, que es colectivamente. Sin el colectivo, sin todos juntos, sin apoyarse, sin hacer redes que se apoyen unos a otros, esto es imposible. Como este colectivo del EC Cultur se apoyan unos a otros y todos ellos sacan lo mejor de sí para mover esta cultura de la ciudad, pues igual que pasa con esto, pasa con todo. Las redes son importantes, es importante el apoyo mutuo, porque sin los colectivos no existe nada en la lucha que ha habido de toda la vida por las libertades y por los valores propios y por que todo el mundo pueda convivir en paz. Pues aquí en el Galaxy Cósmico nos declaramos abiertamente antifascistas y os pasamos ahora a escuchar a Chico Buarque Construção. Disfrutadla. Estás escuchando Galaxy Cósmico desde los estudios de LC Culture en la plaza de San Francisco de Iruña, la vieja y antifascista Iruña. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima.
na contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. E cada filho seu, como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes plácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair. Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. Bueno, pues seguimos aquí con César in the City y bueno, vamos a hablar un poco de la organización, de cómo, en qué consistía la democracia corintiana. Bueno, en principio era, como he dicho antes, un colectivo total. Era como una empresa colectivizada. O sea, todos los que estaban dentro del elenco deportivo, más utilleros, masajistas, cuerpo técnico, directiva, todos ellos participaban en las decisiones y se votaban.
los salarios, las contrataciones, las bajas, todo se contrataba, se hacía por democracia. Y crearon también un movimiento de derecho al voto. O sea, imagínate crear dentro de una dictadura militar. Es cierto que ya son los últimos años, porque ten en cuenta que él debutó en el 64 y los campeonatos en el 74 y los campeonatos importantes los consiguió en el 82, 83, consiguió los 2 campeonatos paulistas y la dictadura cayó en el 85. O sea, ten en cuenta que era también, ponemos ya los 10 últimos años de vida del régimen, es donde se mete en esta política directamente contra el régimen, porque tener un equipo que es un equipo muy seguido en Brasil, Corinthians es un equipo que, aunque no es tan conocido como otros posiblemente del país a nivel internacional, para los que no son muy seguidores del fútbol brasilero, es un grandísimo club en cuanto a número de seguidores en Ha el ganado país. Copa Libertadores. Sí, y ha ganado campeonatos brasileños, ya sabes que ahí tiene un campamento estadual que se llama el Paulista, y después han ganado los campeonatos brasileños, que son los campeonatos que juegan ya todos juntos en un solo campeonato, que es el que se va a decidir ahora, que quedan muy pocas jornadas para terminar el de este año. Y también están ya definidas las 2 finales, las de la Libertadores y Conmebol Sudamericana, que terminan dentro de muy poco tiempo. Entonces, todas esas condiciones crearon un clima evidentemente muy curioso. Ahora, cuando llegas a la ciudad deportiva del Corinthians, pone bienvenido a la República Independiente de Corinthians. Es una cosa muy curiosa cuando entras pasas por la marginal, que son las grandes autopistas que rodean o que hacen el tráfico rápido de la ciudad de San Pablo. Cuando pasas para el lado de la ciudad deportiva se pone eso, porque ahora se han ido a un campo nuevo, Itaquera, que está un poco más apartado del centro de la ciudad, que lo inauguraron para el Mundial último que se celebró en Brasil. Pues, según tengo entendido, la primera, digamos, votación, o cuando ya se instauró este sistema asambleario en el que todos tenían voto, es decir, el masajista, desde el último utillero hasta la figura del equipo. Entonces, por lo visto, fueron a Japón, y entonces 30 horas de vuelo y tal y cual, y resulta que Casagrande estaba enamorado. Eso cuenta Vladimir, ¿eh? Y entonces Casagrande estaba enamorado y que quería volver. Y entonces, pues, Sócrates dijo que, joder, que está enamorado, el chaval, normal y tal. Y Vladimir dijo, no. Yo he dejado a mis niños ahí en Brasil, estoy aquí como un profesional, tú tienes que mamar como yo aquí y quedarte. Y entonces dice, con ese acento brasileño, pues votemos. Entonces, y que empezaron a votar y que ya cada cosa se decidía, y que incluso decidían hasta si paraba el autobús para mear o no, ¿me entiendes lo que te digo? Decir, que era todo. Sí, era una cosa muy curiosa. La verdad que Aparte, es una cosa que en principio muchas veces la ves con esta distancia que te da el tiempo, y la ves un poco naif también muchas veces, ¿no? Dices, ya. qué curioso estas cosas, cómo nos metemos en esos temas que algunas veces parecen como de chavales jóvenes. Pero ten en cuenta, son chavales jóvenes. Sí. Un colectivo de futbolistas dentro de una plantilla de fútbol que está entre los 17 y 18 años, y el más veterano que pueda tener 31, 32, 33. Tampoco es una gente que es tan adulta. O sea, son jóvenes que sí llevan toda la vida en eso, son gente que son profesionales, están metidos en un mundo profesional, pero también el mundo profesional del fútbol en los años 70 en Brasil no es lo mismo que tenemos ahora, evidentemente. Entonces también, como sabes, Sócrates, pues no le gustaba entrenar, fumaba, bebía, era un tipo también muy curioso, y eso que era médico de profesión. Eso me llamó la atención, pero los amigos, por mucho que le decían Magrao, ¿qué tal? Magrao pasaba de todo, y Magrao dijo que iba a vivir como... Sí. Y que eso también, en el fondo, merece la pena, porque el tipo vive como quiere, sí, piensa como ha querido. Bueno, es decir, ha sido una persona libre en todos los aspectos. Yo creo que realmente, más que un demócrata, era un ácrata total. Entonces, lo que pasa es que llevaba hasta el máximo todas sus convicciones, y era un tipo que realmente estaba tan le llamaron al final de su carrera, bueno, cuando ya el tipo se hace tan grande, porque yo todavía lo recuerdo en aquel partido del desastre del campo del Español con Sarriá, cuando perdieron contra Italia en el Mundial 82. Yo en el Mundial 82, yo el primero que vi conscientemente, y además en color, porque mi padre trajo la tele, fue el 78 en Argentina. En una Telefunken la vi yo. Pero en el 82, que ya era más mozo y ya
tenía más control de lo que estaba viendo y me quedaba con la calidad de los futbolistas. Aquel Brasil de 82 para mí era brutal. O sea, yo no había visto un equipo tan bonito jugar en mi vida. Era una cosa preciosa. Recordemos algunos. Zico, Falcao, es que tenía unos Sócrates, jugadores maravillosos. Yo no me acuerdo. no. Entonces, en aquel partido, que fue una cosa loca, el 3-2 con los goles de Rossi que llevaron a Italia a la final, yo pienso que fue un gran desastre para el fútbol brasileño. Bueno, es fútbol también. Juego bonito. Es fútbol también. Tampoco vamos a decir que un fútbol mejor que otro. Puede ser más bonito a la vista para algunos. Otros les gusta mucho el fútbol táctico. Les gusta ver a los equipos que se comportan muy como un equipo y trabajan como una máquina engrasada. Eso es fútbol también. Y yo no voy a decir que no tenga el mismo derecho. Pero a mí me dio una gran pena que ese equipo no llegase a la final de un mundial que se jugaba en casa y que todos estábamos viendo y que era un acontecimiento para un chaval joven de aquella época. Y ese Brasil, cuando termina ese campeonato, él todavía llega hasta el de México 86, pero ya en ese momento le contrató Italia para jugar. La Fiorentina. Y cuando fue a jugar a Italia, en la primera rueda de prensa, Muy le triste. preguntan al tipo que qué jugador italiano le había inspirado. Y dice que ninguno, que no le importaba. Son jugadores italianos. Que él le había ido para aprender italiano para leer a Gramsci en su propia lengua natal. Ya. O sea, el tipo les dejó a todos los periodistas italianos con la boca abierta, nada más llegar allí con esos comentarios que el tipo tenía. Porque el tipo lo hacía convencido. O sea, no era estos que hacen el postureo para vacilarlos. No, es que el tipo estaba convencido de eso. Sí. No, y aparte que dice que cuando él vino a la Fiorentina, que también podemos hablar de un detalle, que él tiene una aparición en una manifestación grandiosa que hay, me imagino en Sao Paulo, donde él dice, él condiciona su ida a Italia a que no sé si en la enmienda constitucional o algo así hablan, como que si esto no sale, yo no me voy a Italia o al contrario, no lo sé. Y el tipo... Sí, bueno... sus amigos en el documental se ríen mogollón como, ¿qué futbolista es eso, ¿no? Ha condicionado su salida del país a una... Siempre esto lo hemos visto más, a lo mejor en artistas, en cantantes, en músicos, en actores de cine, que igual han sido más mediáticos a la hora de entrar en temas sociales, ¿no? Sí, en la historia hemos visto, pero en un futbolista que él se en erija varios, porque dentro Vladimir y Casagrande también... Sí, que se erijan en los grandes defensores de unos valores populares y comunes, y el defender a las clases populares y el estar pendiente de que todos tengan las mismas acceso a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera, o las mismas posibilidades de poder progresar en la vida como alguien que tenga dinero, porque las clases sociales, ya digo, en estos países son muy marcadas, cada día menos, pero evidentemente sigue habiendo todavía unos saltos sociales brutales entre unas clases y otras. Entonces, todo eso es importantísimo. Y, por ejemplo, ese posicionamiento que estamos haciendo paralelo al posicionamiento de los músicos brasileños también en esa lucha contra la dictadura militar. Vamos a ver esta canción que tenemos ahora que sigue, que se llama Cáliz. Cáliz, que en portugués se dice cálice. Chico Y Buarque. cálice se pronuncia prácticamente igual que la palabra cállese. Cálese. Vale. Entonces, esto es un doble sentido, una canción de doble sentido. También entra dentro de este movimiento tropicalista y también entra dentro de esta lucha de la cultura brasilera contra la dictadura militar. Y vamos a escucharla ahora antes de seguir hablando más, que no queremos volveros locos tanto a hablar y que queremos que también es una mañana de sábado festivo, con todo cerrado maravillosamente. Exacto. Para que todo el mundo descanse, que es una de las cosas que más me gustan de cuando vengo a casa, porque donde yo vivo todo está abierto los fines de semana, todo está abierto los domingos, no hay días de fiesta, no hay días en los que la gente trabaja y otros que la gente descansa de verdad.
Y eso me gusta cuando llego a casa, que veo que un sábado festivo, la gente es festivo de verdad para todos. Una ciudad pequeña es una maravilla. Madrid que se lo queda Ayuso y No, que no los solamente. papeles, si quiere. Hay también ciudades pequeñas que de también. banderas de España, lo que haga, Hay a mí me da también igual, pero. muchas ciudades pequeñas liberales, que dejan también todo abierto. Ya. No, aquí se va viendo cosillas, se ven. Quería pedir perdón a los que estáis viendo, a los que lo escucharéis podcast. Antes me he dejado el micrófono abierto, entonces espero que no se hayan escuchado nuestras voces mientras que estaba la canción sonando. No volverá a pasar, como dijo, no volverá a pasar. Lo siento, me he mucho, equivocado. me he equivocado. Así que con todos vosotros, de nuevo Chico Buarque, Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda. De muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Bueno, seguimos aquí, día 1 de noviembre de 2025, Día de Muertos en México. Saludo para Luz,
como siempre. Y bueno, ahora vamos a hablar del tropicalismo. Bueno, como te he dicho antes, bueno, hemos mencionado al principio del programa que durante estos años también no solamente hubo estas figuras del deporte que se enfrentaron a la dictadura, sino también ha habido figuras de la cultura. Los más conocidos de la cultura fueron los músicos, los cantantes, que en principio fueron arrestados por el gobierno, porque evidentemente... Pero, perdona, hablamos de cantautores, básicamente. Bueno, cantautores. Cantautores es un... es Digo, una forma de llamarlos que etiquetando. es demasiado restrictiva. Vale. Y es demasiado, digamos, metida en un cajón muy, digamos, hispano o hispánico, ¿no? Vale. Estos no son realmente cantautores, porque tienen una obra muy extensa de todo tipo de palos, porque son, estamos hablando del gran Caetano Veloso, estamos hablando de Gilberto Gil, estamos hablando de Chico Buarque, estamos hablando de Gal Costa, estamos hablando de unos tipos que su obra es extensísima y que han tocado un montón de palos. Realmente todos ellos nacen de la música de raíz brasilera. Unos desde su estado de Bahía, que casi todos son o de Bahía o de Río de Janeiro, es donde la mayoría de estos, algunos son mineiros también, estado de Minas Gerais. Sabéis que Bahía y Río de Janeiro son son muy próximos, ya más hacia el norte del estado de San Paulo, digamos que del estado de San Paulo hacia el sur sería la zona más industrializada, más blanca, entre comillas, porque no es ninguna zona es blanca en Brasil, pero en el sur digamos que hay más emigración italiana, alemana, italiana del norte, más europea, digamos, y la zona donde hay más presencia de antiguos esclavos negros sería el nordeste, que llaman, que es de Bahía hacia el norte, los estados del que llaman nordeste brasilero, y también, por supuesto, la ciudad de Bahía y todo el estado de Bahía, que Bahía en su día fue capital también de Brasil, y evidentemente mercado mayor de esclavos negros que venían de África. Y es ahí donde tenemos el origen del candomblé, de todo lo que son las religiones africanas instauradas en América, y de todos estos ritos de Iemanjá, de tal y cual que conocemos en Brasil. Bueno, pues de esos otros estados, de Río y de Bahía, nacen estos grandes autores que estamos hablando, que todos ellos eran gente joven en aquella época. Y claro, imagínate, gente joven que viene de haber visto nacer esa revolución que fue la bossa nova. O sea, anteriormente a ellos estaba Vinícius de Moraes, que era un tipo totalmente maravilloso, que un diplomático que iba a su bola y que al final lo echaron de la diplomacia porque el tipo le gustaba más el whisky que los actos sociales. Y él, después Joao Gilberto, el grandísimo Tom Jobim, toda esa gente que hizo esa entrada brutal en el mundo del jazz y de la música que fue la bossa nova, pues ellos bebieron de lo que estaban viendo a esos autores y de lo que estaban mamando de su samba y de todos los ritmos tradicionales. De ahí ellos nacen con esa música, continúan innovando lo que están viendo, sus mayores están haciendo, y al llegar este momento en el que evidentemente son tipos jóvenes que están metidos en una dinámica en la que de repente se ven que tienen que exiliarse del país. ¿Y a dónde se les ocurre ir? A Londres. En Londres, imagínate. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 67. Bueno. 67, 68. Entonces, había habido el boom de la música en Inglaterra, llega la época del pop británico, pero ya a final de los 60 es donde empiezan ya a ver esas derivaciones hacia la psicodelia, hacia el hard rock, hacia todas esas nuevas tendencias que se van dando en Inglaterra, mientras en la parte de Estados Unidos, en la costa oeste, nace todo el hipismo y todos esos movimientos ácidos del LSD y sus consecuencias en la música, ¿no? Pues en ese momento ellos encuentran que están en una ciudad como Londres con todo ese movimiento cultural y ellos traen su acervo cultural de su país y crean el movimiento tropicalista. El tropicalismo
así resumido muy rápidamente, es crear una identidad propia para la juventud nueva de Brasil, en el que mezclen sus propias raíces y sus ritmos tradicionales, mezclados con los ritmos, evidentemente, que tienen que asumir de su ascendencia negra, africana, junto con estas novedades que impone el mercado internacional, porque son novedades de la juventud del momento, que sería toda la psicodelia y estos movimientos alternativos de la música que terminan con el gran éxito del pop inglés de los años 60, ¿no? Entonces, todo eso mezclado hace que nazca el tropicalismo, y los principales autores o cantantes son los que hemos hablado ya. Caetano Veloso es uno de los principales, con Gilberto Gil, que son el dúo maravilla de esta cuadrilla. Chico Buarque, Gal Costa. Pero son por sus composiciones o porque llegaron a más público. Pues un poco por las dos cosas. Milton Nascimento también estaría metido en esa época. Pasa que cada uno, si los conoces a los músicos, tienen carreras un poco diferentes. Ten en cuenta que todos estos autores que estamos hablando son autores extremadamente estudiosos de la música. Son autores que han cantado en varios idiomas. Son allí en Inglaterra, pues evidentemente empezaron a cantar canciones de los Beatles o de grupos del momento. Yeah. Empezaron a ver cómo trabajaban otros músicos. Empezaron a meter otros instrumentos. Empezaron a meter otras. Hemos visto en lo que estamos oyendo esta mañana, no es esa música tradicional brasileña. Lleva otras orquestaciones, lleva otras producciones, tiene otro sonido. Es innovador, es moderno para aquella época y está muy bien producido, si has visto. Suena muy bien todo lo que estamos oyendo. ¿Y cómo se buscaban? Ellos tocaban por bares de Londres. Ellos hacían de todo. Ellos ya venían de una cierta... ¿Vivían juntos o algo en comuna? Hacían bastante vida en común. Exacto. Porque ya sabes que imagino que componían en común. Sí, hay muchas canciones que han hecho unos para otros, o unos en conjunto, o unos hacían canciones, se las daban a Gal Costa para que las cantase, o María Bethania, que es hermana de Caetano Veloso, los cantaba la de su hermano, o a lo mejor Milton Nascimento hacía canciones y se las cantaba Gal Costa. Si tú ves un disco de Gal Costa, verás que tienes 5, 6, 7 diferentes compositores, todos dentro de esa cuadrilla, de esa tropa de amigos que estaban dentro del movimiento. Y para nombrar el movimiento, vamos a escuchar la canción de Tropicalia, que es la que, realmente Tropicalia era una exposición de arte que se hizo en esa época, de donde tomó el nombre la canción de Caetano Veloso y donde con esa canción vino el nombre que se cedió a todo el movimiento del tropicalismo. Es como esta canción un poco el germen de... Sí, digamos que sería el término, sí. Vale. Porque lo trajo de una exposición, digamos, avanzada en ese momento, muy vanguardista, que hubo en San Pablo, y sobre ese término él acuñó el nombre de la canción, y de ahí salió el nombre de todo el movimiento. Que si digamos sería una mezcla de psicodelia, música progresiva y ritmos clásicos brasileños. Disfrutadla. Quando Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão.
morta. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Bueno, aquí seguimos con César en Garaje Galaxy Cósmico. He bajado un poco el volumen de los micros, por si acaso. Galaxy Cósmico. Y mientras yo os digo que os podéis ver en Mixcloud, en Twitch, y después creo que hemos recuperado el canal de YouTube. Mientras yo preparo la última canción de despedida, que va a ser Os Mutantes, César os va a dar unos datos. Sí, solamente para recordarles que hay otros nombres de jugadores que han sido claves en estos movimientos sociales, como Cristiano Lucarelli de Italia, Ricardo Quaresma en Portugal, otros jugadores con el portero Volker Ipik, que era de San Pauli, que salía todos los días a los campos con el puño en alto, o como te he dicho antes, como Lilian Thuram, como Wea o como Cantona. Pero quería hacer una mención a un jugador que a mí me impactó de pequeño porque lo vi cuando era un crío en Madrid, que fue Paul Breitner. Paul Breitner, de la selección alemana, un tipo que venía con unas melenas increíbles y unas barbas más grandes que las del mismo diablo. Era un comunista reconocido de la República Federal de Alemania y fue contratado por las últimas contrataciones que hizo en Bernabéu, el señor Bernabéu, en España. Y antes de morir, y el tipo llegó aquí al vestuario y dijo: yo soy comunista. Le dijo: tú, mientras juegas al fútbol, puedes ser lo que te dé la gana. Sí. Y lo que quería contar de Paul Breitner porque antes de... Que Bernabéu era monárquico. No bueno, Bernabéu era Bernabéu. Ya, iba a su bola. Iba a su puta bola. Sí, iba a su puta bola. No tenía muchas filiaciones. De hecho, ya sabes que igual que echó del campo de fútbol y nunca pudo venir al fundador de... Sí, ¿cómo se llamaba el tipo este? Miranda Stray. Y no volvió más. Sí, exactamente, lo echó y no volvió, y aunque Franco se lo pidió, no volvió más. Cierto. Pues igual ayudaba a sus compañeros después de la guerra que estaban... se casó con la mujer de un compañero que se había muerto. Que había muerto en la guerra. O sea, un montón de cosas que no vamos a entrar ahora porque no es el programa. Pero lo que sí quería decir era que Paul Breitner hizo una cosa que a mí efectivamente toca el corazón, porque una empresa muy grande que había en Madrid en aquella época se llamaba Standard Eléctrica, que es una empresa que en aquella época aunaba miles de personas, miles de familias vivían en esa empresa, incluso mis tíos y mi propio padre trabajaban en esa empresa. Pues cuando hubo la huelga más grande que tuvo esa empresa, Paul Breitner donó su sueldo
a los empleados de Endesa, de la estándar eléctrica, durante la huelga que ellos tuvieron en aquella época. Ten en cuenta que estamos hablando del final de la dictadura y al principio, antes de llegar lo que ahora llaman democracia en España, ¿no? Pues justamente quería terminar el programa recordando esa anécdota de Paul Breitner, que donó ese dinero para los trabajadores de estándar eléctrica en la huelga, y por eso me siento muy partícipe, porque mi familia, casi todos ellos, estaban trabajando en esa empresa en esa época. Y para terminar, como decía aquí mi querido Luzu, mi querido compañero, que es un placer otra vez estar aquí con todos vosotros, Sí, la aquí verdad en que Iruña, en mi casa, en mi tierra, en donde quiero estar, donde me quiero volver cuanto pueda y donde me siento cómodo. Esta noche tenemos una pinchada maravillosa en el Bar Keops, junto a mi amigo Pacatak, el señor Paco Esquisabel, en la casita del Faraón, el señor Germán. Y si queréis pasaros a bailar, ahí estaremos para animar este Día de Todos los Santos, Día de Muertos, o 1 de noviembre, como queréis llamarlo. Fiesta de los antifaces, ¿no? Y eso, he podido ver. Sí, no sé cómo va a poner antifaz con las gafas, pero bueno, ahí estaremos. Y para terminar la selección musical de hoy, vamos a poner otra canción de tropicalismo que sí que termina ya de ese desarrollo de la psicodelia dentro del movimiento, con los queridos Mutantes, que a mi amigo Luzu le gustan un montón, Sí. y por eso cerramos el programa con ellos. A Tuve la todos, suerte de verlos. un placer estar de nuevo aquí con todos. Ondo pasa, feliz fin de semana, hasta la próxima, Aurchi. Un placer, César. Os Mutantes, a miña menina, ¿no? Se diría. Todo mundo torcendo. Ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. Chega, mão! A lua prateada se escondeu e o sol dourado apareceu. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. A roseira já deu rosa e a rosa que eu ganhei foi ela. Agora ponho meu coração na frente da razão e vou dizer pra todo mundo como gosto dela. Pois ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. Vai, Jorge! Que isso? Check